Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Espero de corazón que estén disfrutando de un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado burbujeando con fuerza en los rincones más recónditos de Internet, un tema candente que ha despertado la curiosidad de muchos y sobre el cual me han preguntado, debo admitir, una barbaridad. Así es, vamos a hablar de él, del galán turco que ha logrado conquistar corazones a lo largo y ancho del planeta, de ese actor que nos ha robado el aliento con su talento y su carisma. Vamos a hablar, como no, de Serkan Ayolu. Pero, y aquí viene lo jugoso, no nos centraremos únicamente en sus éxitos profesionales o en su innegable atractivo. Hoy vamos a desentrañar un rumor que ha sacudido los cimientos de su aparentemente perfecta vida, una supuesta y, según se dice, explosiva demanda interpuesta por una expareja. Sí, lo sé, suena absolutamente jugoso y dramático. Vamos a desentrañar qué se esconde detrás de este rumor, que se está diciendo por ahí en los mentideros del mundo del espectáculo, y lo más importante, si hay siquiera una pizca de verdad en todo este mare magnum de especulaciones. Pero antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar esta historia digna de una telenovela, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos, no sean tímidos. Únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento turco. Aquí en este rinconcito virtual encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, dramas intensos, romances apasionados, análisis profundos y mucho, mucho más. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que siempre intento traerles contenido fresco, interesante y sobre todo, entretenido. Su apoyo significa muchísimo para mí. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, es una inyección de motivación que me impulsa a seguir adelante y a traerles contenido aún mejor. Gracias desde el fondo de mi corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Serkan Ayolu, un nombre que resuena con fuerza, como un trueno, en la industria del entretenimiento turco. Lo conocemos y lo admiramos por sus papeles protagónicos en series que han roto récords de audiencia, como la inolvidable Cherry Season y la trepidante Alka, entre muchas otras. Un actor talentoso, versátil, capaz de interpretar personajes complejos y cautivar al público con su naturalidad. Un actor con una presencia imponente, una mirada que traspasa la pantalla y, no podemos negarlo, un hombre muy, muy guapo. Su relación con Ozge Gürel, su CEO protagonista en la icónica Cherry Season, es una de las más queridas y seguidas por los fans. Un romance que nació en la pantalla y que, afortunadamente para nosotros, trascendió la ficción. Se casaron en una ceremonia de ensueño en 2022 y, desde entonces, han sido la pareja perfecta, irradiando amor, felicidad y complicidad en cada aparición pública. Son el epítome de la pareja ideal, el sueño de muchos. Pero hay, como suele suceder en el mundo del espectáculo, un mundo lleno de luces brillantes pero también de sombras oscuras. Los rumores y las controversias siempre están al acecho como depredadores esperando el momento oportuno para atacar. Recientemente ha circulado con fuerza, con una intensidad casi palpable, la noticia de una supuesta demanda explosiva interpuesta por una expareja de Serkan Ayolu. ¡Boom! La noticia ha estallado como una bomba, generando un revuelo tremendo entre sus seguidores más acérrimos y, por supuesto, en los medios de comunicación ávidos de noticias jugosas. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿De dónde surge este rumor que amenaza con empañar la imagen intachable del actor? ¿Y qué si es que hay algo podría estar ocultando Serkan Ayolu detrás de su sonrisa perfecta y su impecable trayectoria? La verdad, y aquí es donde empezamos a desenmarañar la madeja, es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de esta supuesta demanda. No ha habido comunicados de prensa emitidos por los representantes del actor. No ha habido declaraciones oficiales de los abogados de ninguna de las partes involucradas. La información, o mejor dicho, la desinformación, se ha propagado principalmente a través de las redes sociales, ese caldo de cultivo de rumores y especulaciones, y en algunos portales de noticias de dudosa procedencia, portales que a menudo priorizan el sensacionalismo por encima de la veracidad. Esto, como siempre, levanta banderas rojas. En el mundo del entretenimiento, un mundo donde la imagen lo es casi todo, es muy común que se inventen historias, que se fabriquen escándalos y que se manipule la información con el único objetivo de generar controversia y atraer la atención del público.
El amarillismo, lamentablemente, sigue siendo una herramienta poderosa para aumentar el número de visitas y generar ingresos. Sin embargo, y aquí es donde nos adentramos en terreno pantanoso, es importante analizar de dónde viene este rumor, que lo ha originado. Se dice, se rumorea, se susurra en los pasillos de la industria, que la expareja en cuestión podría ser una actriz turca con la que Serkan tuvo una relación sentimental seria antes de conocer a Özge Gürel, antes de que el amor verdadero floreciera en el set de Cherry Season. Algunos nombres han sido mencionados, nombres de actrices reconocidas en Turquía, pero ninguno ha sido confirmado oficialmente. La supuesta demanda, según las fuentes anónimas que han filtrado la información, estaría relacionada con cuestiones financieras, quizás con una disputa sobre la división de bienes tras la ruptura, o incluso, y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia, con la custodia de algún hijo en común. Aunque, repito, estos son solo especulaciones, conjeturas basadas en rumores y chismes. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Lo que sí es cierto, y esto es un hecho innegable, es que Serkan Ayolu siempre ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su vida personal. No es de los actores que se exponen constantemente en las redes sociales, compartiendo cada detalle de su día a día. No es de los que dan entrevistas reveladoras, desnudando sus emociones y compartiendo detalles íntimos sobre sus relaciones. Siempre ha preferido centrarse en su trabajo, en su carrera profesional, dejando que sus actuaciones hablen por sí mismas. Esta discreción, aunque admirable y respetable, también puede alimentar los rumores y las especulaciones. Cuando no se sabe mucho sobre la vida privada de una persona, cuando hay un vacío de información, es más fácil inventar historias, crear controversias y llenar ese vacío con todo tipo de conjeturas. La imaginación, en estos casos, puede volar muy alto, a menudo creando escenarios que distan mucho de la realidad. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué podríamos estar ocultando? ¿Qué secretos podrían estar escondidos detrás de la fachada de perfección que proyecta Serkan Ayolu? En realidad, y siendo honestos, no lo sabemos con certeza. Podría ser, y esta es la opción más optimista, que la demanda sea completamente falsa, una invención malintencionada destinada a dañar la imagen del actor. Podría ser que exista algún tipo de disputa legal con una expareja, pero que se esté manejando de forma discreta y privada, lejos del ojo público. O podría ser que haya algo más profundo y complejo, que no se ha revelado al público, algo que Serkan prefiere mantener en secreto. En mi opinión, y esta es solo mi humilde opinión, lo más probable es que se trate de un rumor exagerado, alimentado por la falta de información y la sed de sensacionalismo de algunos medios. Serkan Ayolu y Özge Gürel, como hemos podido ver en sus apariciones públicas y en sus redes sociales, parecen estar muy enamorados y felices juntos. No hay indicios de que haya problemas en su matrimonio, de que su relación esté pasando por un mal momento, o de que Serkan esté involucrado en algún escándalo que pueda poner en peligro su felicidad. Además, como mencioné antes, la falta de confirmación oficial por parte de los medios de comunicación serios y de los representantes de Serkan sugiere que la noticia no es del todo cierta, que hay mucho de exageración y poco de verdad en todo este asunto. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser cautelosos, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Como dice el viejo y sabio dicho, cuando el río suena, piedras trae. Es posible que haya algún tipo de problema legal o personal que Serkan esté manejando de forma discreta, protegiendo su privacidad y la de su familia. En ese caso es importante respetar su privacidad, no juzgarlo sin conocer todos los hechos y no hacer especulaciones basadas en rumores infundados. Lo que sí podemos hacer, y esto es lo más sensato, es estar atentos a las próximas noticias y ver si surge alguna confirmación oficial por parte de los implicados. Mientras tanto, debemos tomar los rumores con pinzas, analizar la información con espíritu crítico y no creer todo lo que leemos en Internet. La verdad es que en el mundo del espectáculo, es muy fácil manipular la información, crear historias falsas y dañar la reputación de una persona. Independientemente de lo que esté sucediendo, y esto es lo más importante, es recordar que Serkan Ayolu es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes, sus defectos, sus aciertos y sus errores. Tiene derecho a su privacidad, a su intimidad, y merece respeto. No debemos juzgarlo sin conocer todos los hechos ni hacer especulaciones basadas en rumores infundados. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay una persona, con sentimientos y emociones, que puede verse afectada por los comentarios malintencionados y las críticas injustas.
En resumen, el rumor de la demanda explosiva de la expareja de Serkan Ayolu ha generado mucha controversia, pero hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial que respalde esta información. Es probable que se trate de un rumor exagerado o incluso inventado, pero tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Lo importante es tomar los rumores con pinzas, respetar la privacidad de Serkan Ayolu, no hacer juicios apresurados y esperar a ver si surge alguna confirmación oficial por parte de los implicados. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, útil. Recuerden que siempre trato de traerles la información más precisa y veraz posible, pero en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar muy rápido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este rumor? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿O creen que se trata simplemente de una campaña de desprestigio orquestada por alguien que quiere dañar la imagen de Serkan Ayolu? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.